Hola, ¿cómo están? Aquí de regreso. Como se dieron cuenta y estoy saliéndome de agenda, estamos en vivo y hace un momentito cometí el error de no seguir el guión, pero bueno, es para que sepan, aquí estamos listos y estamos haciendo todo en vivo para que ustedes lo disfruten. Y ahora sí, le doy la bienvenida a Alejandra Cuen Madero, quien será la moderadora del panel Fracasos al solicitar un donativo. Alejandra cuenta con más de 16 años de experiencia en el sector social, trabajando con proyectos enfocados a la educación, vivienda, salud, nutrición, desarrollo comunitario, fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil y planeación estratégica. Actualmente es consultora para organizaciones de la sociedad civil en temas de procuración de fondos, desarrollo organizacional, planeación estratégica, entre otros. Es parte del grupo de profesionales que diseñó y creó ante Conocer y la SEP la certificación por competencias en procuración de fondos con validez oficial en México. También es cofundadora de la consultoría Fase 2. Alejandra, muchísimas gracias de nueva cuenta por estar con nosotros en este Congreso 2024 y adelante y mucho éxito en este espacio. Muchísimas gracias, Carmela. Muchas gracias por invitarnos a este panel. Y bueno, quiero presentarles a los miembros de este panel. En primer lugar, a Mariana Priego, directora de Fundación Fleischmann. Muchas gracias, Mariana. Ilana Ostrowski, directora de Fundación Moisés Iskovich. Muchas gracias, Ilana. Arturo Monreal, gerente general de Fomento Moral y Educativo. Gracias, Arturo. Y Fernanda Peniche, subdirectora de Fundación CMR. Muchas gracias, Fer. Bueno, además de que me da mucho gusto verlos, grandes amigos también de muchos años aquí en este sector, que tampoco es que sea tan grande, pero bueno, estamos aquí y después de escuchar a Gustavo, si tuvieron la oportunidad de estar conectados, después de escuchar a Gustavo y que escuchábamos las experiencias que ha tenido, los ejemplos que nos ponía, en algunos ahí hasta Fer salió involucrada, y cómo es el que todas las organizaciones van, pues van buscando fondos y muchas veces cometemos errores al pedir donativos, al buscar a los donantes. Y bueno, quiero empezar este panel preguntándoles cuáles son los errores más comunes que cometen las organizaciones al solicitar un donativo y bueno, nos iremos, los tengo pues por orden de como los tengo en pantalla. Fer, si nos quieres tú comentar en primer lugar cuáles son los errores que has visto que cometen las organizaciones al solicitar un donativo. Sí, claro que sí. Pues muchas gracias, Alex. Saludos a todos mis colegas que están aquí. Encantada de poder participar y poder pues platicar un poco también cómo nos ha tocado desde este lado de la trinchera, ¿no? Porque si bien yo he tenido la fortuna de estar tanto pidiendo como otorgando, bueno, pues ya eso nos da un poco de background y de contexto de qué podemos sugerir para que todas ustedes, las organizaciones, pues tengan un camino un poco más tranquilo y amigable, ¿no? Entonces, pues digo yo, fracasos y aprendizajes, porque creo que también, como bien comentaba Gustavo, de todo aprendemos. Entonces, a lo mejor si hubo alguna situación que no nos funcionó en la primera entrevista o en la primera reunión con nuestro posible aliado, pues seguramente algo vamos a aprender de ahí. Pero yo la primera que vería eh, es precisamente esta de investigar a la organización o al donante con quien quieres acercarte. A mí me pasa muchísimo que aquí en Fundación CMR se acercan y nos piden para una línea que ni siquiera es la que nosotros apoyamos, ¿no? Y eso claramente pues nos demuestra que pues sí, están lanzando estas propuestas al por mayor, sin investigación, sin tomarse la molestia de ver quién es la fundación, cuáles son las líneas. Vamos, estamos, o sea, ya en esta virtualidad, en cualquier lugar pueden investigar, ¿no? Redes sociales, el informe anual de la empresa. O sea, creo que hay muchas maneras en donde detectar y desmenuzar cuáles son las líneas estratégicas del donante al que le estás queriendo llegar. Y entonces sí,
elaborar tu propuesta o elaborar tu speech en base a esas líneas, ¿no? Eh, um, cuando estudiábamos un poco más todo este tema de procuración de fondos en los diplomados y etcétera, nos decían justo eso, ¿no? ¿Cómo puedes machar la línea que tiene la fundación a la que le estás queriendo llegar con tus propias líneas, si es que lo tiene? Tampoco lo queremos forzar, porque por supuesto que sabemos cuando se forza y cuando estamos viendo nada más como si encajamos en la convocatoria y claramente no tenemos esa misma línea, ¿no? Entonces, sí creo que ya hay muchas formas de poder allegarnos de información y agarrarnos un par de líneas en donde a las dos nos hagan sentido y trabajar sobre eso y entonces ahí ya hacer nuestra propuesta y desarrollar ya todo el proyecto, ¿no? Entonces, Ale, nada más una pregunta, ¿me voy con todas mis 5 ejemplos o nos vamos uno por uno y regresamos? Tú me dices cómo le vamos haciendo. Si quieres, les pasamos el micrófono a Mariana y luego ya volvemos contigo. Súper. Gracias, Ale. Totalmente de acuerdo contigo, Fer. Creo que es la regla de oro para nosotros conocer a tu donante. Y yo quisiera sumar a esto que estás comentando, que más no siempre es mejor. Creo que también esto aplica en todos los sentidos. Creo que una área de oportunidad, porque también nosotros no queremos decir, bueno, errores o aciertos, una área de oportunidad que tienen muchísimas las organizaciones es que concentran sus esfuerzos en atraer en abarcar mucho, en tener nuevos donantes y descuidan muchas veces a los donantes que ya tienen. Entonces, creo que eso puede ser también una área de oportunidad. Recuerden que va de la mano, hay que cuidar el ecosistema que vas formando. Es mucho más valioso mantener a los donantes que ya tienes, tenerlos cautivos, tenerlos interesados y poder fortalecer esa relación. Y va de la mano con algo con otro punto clave que yo lo empato mucho es que no valorar la ayuda. Un simple gracias cambia muchas veces la relación que puedes tener con el donante y con la ACE que estás apoyando. Agradecer, recordar siempre, a lo mejor felicitar en los cumpleaños, estar dando todos los mensajes, una comunicación, realmente fortalecer esta relación intrínseca con tu donante y con la asociación cambia muchísimo la relación y te puede dar realmente la pauta para seguir avanzando juntos y creciendo juntos, porque recuerden que es una relación ganar-ganar en todos los sentidos. Sí, perfecto, Mariana. Definitivamente ahí siempre pienso yo en la importancia de tener una buena base de datos y un buen Totalmente, seguimiento al donante, ¿no? Y, y, mi, totalmente. que- y mi querido Arturo, no porque seas, no por hacerte menos, pero vamos a darle la palabra a Ilana, ladies first. Muchas gracias. Creo que, creo que hay mucha coincidencia, o sea, teníamos todos anotados y ya fueron dando checa, aparte de lo que vamos a decir, pero creo que un tema relevante es cómo presentan cómo participan en la propia convocatoria. Y esto quiere decir desde la alineación entre las cosas que van subiendo, el uso de las herramientas conforme las van subiendo, y estar enamorada de tu causa, pero el tema emocional, ¿no? Entonces, ese es el desglose que quiero decir. El primero es, la alineación es, te pongo ciertas actividades, pero te pongo objetivos que no tienen nada que ver, o te pongo actividades y objetivos que están relacionados, pero no hay manera de justificar por qué estarías pagando estos conceptos en presupuesto. Entonces, ese tema yo creo que es muy, muy prioritario, que haya una alineación y que se entienda que todo esto tiene un objetivo general y objetivos específicos que se alimentan de actividades y que esas actividades están relacionadas con un presupuesto, ¿no? Y que no es que tienes trabajos absolutamente separados. Y esto mismo está relacionado con el uso de las herramientas, porque a veces usamos, nada más un poco con lo que decía Fer al principio, pero estoy tratando de meter las herramientas nada más por cumplir con lo que hay en la convocatoria y por lo que me está pidiendo la convocatoria, pero ni siquiera tengo esa herramienta relacionada. Entonces, o desarrollada. Entonces yo agarro lo que tengo y medio googleo qué es esa herramienta y lo pongo, ¿no? Es clarísimo cuando no hay ese análisis. Entonces, desde la forma de ver de Fundación Mises es preferible que digas, oye, pues no tengo esa herramienta, pero tengo esta información, o que te tomes el tiempo de desarrollarla y participes en la siguiente, que trates de meter información que no va, porque es muy evidente cuando eso sucede.
Y terminando en la última, que tiene que ver, estoy enamorada de mi causa y entonces en todas las preguntas que están relacionadas, o sea, todo esto es del llenado de la convocatoria, ¿no? Eh, Estar enamorada de mi causa y como estoy enamorada de mi causa, te presento toda la parte emocional y la parte numérica, la parte de rendición de cuentas, todo este tema, pues no la dejo tan clara, ¿no? Y creo que eso es uno de los principales errores en este llenado de la convocatoria. Aquí solo estoy hablando del llenado. Igual luego regresaremos a dar más o a platicar de otros detalles, pero solo en el tema de llenado el sentir que tienes que vender tu causa, está padrísimo que tengas una causa padre, pero la mayoría de las veces el sector social tiene causas que te enamoran y eso es lo que obliga a los donantes a desarrollar procesos que te permitan seleccionar entre estas causas. Entonces, que tengas una parte padrísima, pero que no me puedas rendir cuentas, pues obviamente, y eso es algo que yo digo cada vez que tengo oportunidad de hablar, los donantes, según el compendio estadístico publicado por CEMEFI en su última edición el año pasado, casi 70% de los donantes en México son personas morales. O sea, esto quiere decir que son o fundaciones grandes de segundo piso o chicas de segundo piso o empresas. Y eso quiere decir que los donantes también rendimos cuentas. Al menos el 70% de los donantes también rendimos cuentas. Entonces, la falta de claridad en cómo me vas, y todo esto está relacionado a lo mismo, ¿no? Este es mi objetivo, esta es mi actividad, este es mi presupuesto, ojo, este es mi probatorio, porque yo te voy a rendir cuentas. Pero si yo nada más te digo que el probatorio es, te voy a mandar una foto o te voy a mandar una lista de asistentes, pero no lo puedes contactar, o ese tipo de cosas, empiezan a darle también, pues, tema al donante, porque el donante también rinde cuentas. Entonces, si tengo esta alineación, o sea, creo que todo esto que estoy diciendo, para resumir y dejar a Arturo ahora sí, es la alineación completa, pero la alineación va en cómo está horizontalmente que una cosa explique a la otra, que haya rendición de cuentas en todo el proceso de la cadena y quede evidenciado, que se desarrolle con las herramientas necesarias y que además, pues sí, haya y lo que previamente dijeron, ¿no? Ya, ahí ya no lo voy a repetir. Pero creo que esa alineación muchas veces falta y entonces se empiezan a ver como si fuera un trabajo de prepa que cada quien del equipo hace otra parte y el profesor ve clarísimo que una parte está y otra eso se ve en las convocatorias y eso, pues sin duda, es una de las oportunidades que tienen las organizaciones para pues, tener mejores resultados en ellas. Sí, totalmente, totalmente cierto, Arturo. Buen día. Yo me quedaría primero, lo que dijeron por dos, pero yo siempre recomiendo tener las redes de colegas, porque muchas veces esas redes de colegas es, oye, ya fui con Arturo y Arturo es bien, quién sabe cómo le llego. Entonces, el creer que el procurador de fondos es una figura tipo película de superhéroe donde solamente uno puede con todo, no es posible. Las redes de colegas te van a ayudar a abrir muchas puertas, te van a dar mucho conocimiento, es importante empezar a tejerlas. Para mí, una de las situaciones más incómodas es cuando una organización trae el tatuaje de gandalla en la etiqueta, cuando quiere todo. O sea, quiero donativo, quiero apoyo mensual, quiero instalaciones, quiero que todos tus consejeros me donen en particular y se siente, y desde las fundaciones, pues como les tratamos de sacar mucho la vuelta. Y también cuando en las presentaciones o en las convocatorias te llenan de rollo, pareciera que calificaras por renglones y no dicen nada de lo que hacen. Te ponen toda la Real Academia Española en conceptos, pero nunca te dicen exactamente a qué se dedican. Y entonces es muy desgastante para nosotros y obviamente pues, como que les vas haciendo un poquito el feito. Y obviamente cuando te piden a ti explicar la explicación rara que te dieron, no es posible llegar a algo muy claro. Esa sería mi recomendación. Sí, no, y pues un poco retomando como los puntos principales que dijeron cada uno, pues el conocer bien a quién le están pidiendo, tener claro qué se le está pidiendo y para qué están pidiendo, el tener los objetivos y las actividades claras y la rendición de cuentas, creo que esa claridad que a veces falta en las organizaciones cuando solicitan apoyo, pues es súper importante. Y bueno, ¿qué necesitarían ustedes como donantes? ¿Qué esperarían de las organizaciones que trabajan con ustedes? Algunos puntos ya de entrada Mariana decía, ¿no? Que agradezcan, pero ¿qué esperan ustedes de las organizaciones para trabajar con ustedes?
Fer. Pues nosotros lo que buscamos son proyectos que vayan de la mano por un largo plazo. O sea, ya no queremos proyectos, o sea, no queremos participar con las organizaciones para un proyecto de un año y no volverlos a ver, ¿no? Queremos financiar proyectos de largo plazo, que trabajemos de la mano para causar un verdadero impacto, para tener pues, resultados y, bueno, pues el impacto de cómo estamos actuando juntos con esta colaboración. Entonces, nosotros ahora, tanto en la convocatoria como en otros proyectos con los que estamos trabajando, pues sí buscamos que cada vez para nosotros como Fundación de Segundo Piso es importante no ser un cheque en blanco, ¿no? Necesitamos trabajar con ellos, necesitamos conocerlos, necesitamos que participen en todo lo que, todas las capacitaciones que nosotros damos. O sea, lo que queremos es desarrollarlos tanto en el proyecto como en la misma organización. Que una vez que se alíen con Fundación CMR también tengan este fortalecimiento institucional, esta madurez, dentro de su organización, porque pues a largo plazo, pues todos pretendemos llegar, impactar en una organización, fortalecerla e irnos a la siguiente. Pero cuando nos vamos de esa organización, no queremos que muera, evidentemente, si ya trabajamos con ellos 1, 3, 5, 10 años, ¿no? Lo que queremos es que sean sostenibles. Entonces, nosotros ahora también estamos viendo mucho por los proyectos que nos están ofreciendo en base a esa sostenibilidad, a esa conversión con otros actores, a esa disminución de riesgos, ¿no? Del mismo proyecto. O sea, no queremos nada más tener, pues ahora sí que pues esta carta de que solamente nosotros estamos participando en el proyecto. Lo que queremos es vincularnos con más actores y que no seamos nada más uno el que esté apostándole a ese proyecto, ¿no? Entonces, pues ahora ya con las organizaciones justo estamos viendo todos estos temas de sostenibilidad en todos los sentidos: sostenibilidad financiera, sostenibilidad en madurez, sostenibilidad pues en todos sus proyectos, no nada más un programa, sino como organización. Entonces creo que yo lo que trataría de transmitirles es, independientemente de que plasmemos un proyecto en una convocatoria que va a ser para un año o para 2 años o lo que nombre la convocatoria, sí tengamos esta idea de mantener una relación de largo plazo con las organizaciones. Entonces yo como organización de primer piso, ¿qué te ofrezco a ti, Fundación de Segundo Piso o Fundación Empresarial, para que trabajemos de la mano por muchos más años, ¿no? Creo que ya es ver esta vinculación o esta alianza a muy largo plazo, aunque no venga así demostrado en la convocatoria o diseñado en la convocatoria. Pero cuando nosotros tenemos organizaciones que nos presentan, ok, ya hicimos este proyecto, ya logramos los resultados que pactamos, ya te dimos comprobación, ya trabajamos de la mano, ahora vengo y te ofrezco esta nueva alternativa, o crezcamos el proyecto en este sentido, ¿no? Entonces, creo que estas alianzas a muy largo plazo es lo que nosotros buscaríamos a partir pues desde el año pasado. Perfecto, Fer, muchas gracias. Mariana. Gracias. Bueno, sumando lo que dijo Fer, nosotros aparte de crear esta alianza, y creo que va de la mano, pues buscamos asociaciones que coloquen al centro a personas en todos los sentidos. O sea, creemos que nosotros tenemos, o sea, creemos y sabemos que las personas le donan a las personas. Entonces, sabemos que lo que buscamos son poder establecer estas relaciones a largo. Tiene su micrófono cerrado, señorita Mariana. Perdón, ¿me oye? Ya Sí. te escuchamos. Perdón. Siguiendo lo mismo, buscamos que las asociaciones coloquen al centro a las personas. Sabemos que en todos los sentidos las personas le donan a otras personas. Entonces, lo que queremos es eso, poder establecer estas grandes relaciones, estas grandes alianzas con las personas que son los líderes,
que están al frente de estas asociaciones. Buscamos liderazgos que se destacan por su transparencia, por ser sinceros, empáticos, pero sobre todo que construyan estas relaciones y que en cierto modo estas asociaciones se busquen, tengan ya sea cierto grado de estandarización y de estructuración, y si no, por lo menos lo desean, porque nosotros lo que hacemos es poderles dar un fortalecimiento y un acompañamiento para poder formar esta relación. Y nos basamos en 3 principios básicos. Siempre buscamos estos 3 principios en estas asociaciones. Honestidad, primero siempre. Creemos profundamente y confiamos en el potencial humano y en lo que puede desarrollar la asociación o el liderazgo que representa esa asociación. Colaboración, impulsamos el trabajo en equipo y la comunicación, y confianza para poder lograr grandes resultados, el cambio que estamos buscando. Al final todos buscamos ese cambio, ser ese agente de cambio y buscar esa teoría de cambio para el antes y después. Y bueno, nosotros al ser una fundación de segundo piso, jugamos ese doble rol siempre. ¿Por qué? Porque nosotros también le ofrecemos los mismos a las asociaciones. Tenemos un dicho que nos encanta aquí en Fundación Fleischmann, que es que si el barco se hunde, lo volvemos submarino, pero juntos podemos con todo. Entonces, esto es lo que buscamos en las sesiones, que las personas centren y coloquen sus esfuerzos en las personas en sí, y de ahí todo más va a fluir. Sí, no, definitivamente, y sí hay que no olvidar que la persona siempre tiene que ser el centro, ¿no? De todo lo que estamos haciendo. Ilana. Creo que voy a abordar la pregunta desde un enfoque diferente, porque quiero, no porque no coincida con lo que ya se dijo, más bien para evitar trabajar sobre las mismas ideas. Pienso que es importantísimo lo que ya dijeron y coincido con el tema de honestidad, todo el tema de transparencia, rendición de cuentas que ya había mencionado, coincido con todo el tema de alianzas y el tema de estabilidad. Entonces voy a más bien abordar la pregunta desde yo creo que el mejor tip que puedo dejar sobre la mesa, que es las convocatorias no las hacemos para molestar a nadie. O sea, parece que a veces son tantas convocatorias y tantos documentos y tantos requisitos que parece que es como, a ver si le entras, ¿no? La realidad es que no es así. La convocatoria es un reflejo de lo que queremos como donantes. Es nuestra herramienta. Así como les pedimos a ustedes, como siempre estamos pidiéndole a las organizaciones, es que cuál es tu herramienta, cuál es tu proceso, cuál es tu forma. Esos son nuestras convocatorias. Entonces, la mejor forma de entender a una organización es entender su convocatoria, entender qué pide, leer sus documentos de apoyo. O sea, las convocatorias son, nosotros también cambiamos recientemente de enfoque y ahora trabajamos a más largo plazo y entonces hacemos menos convocatorias anuales y son más bien cada cierto tiempo. En términos operativos es una delicia. O sea, o sea, estar operando una convocatoria es muy pesado para los donantes, es calificar muchísimos proyectos que todos además están pagados. O sea, nunca es con intenciones de, ¿no? Entonces, creo que para trabajar con Fundación MI, mucho de lo que viene está en nuestra convocatoria. Nosotros tenemos 6 filtros que son muy claros y que ahí viene la esencia de lo que buscamos, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, el primer filtro, lo decía Fer desde la respuesta pasada, es que apliques a la convocatoria que te toca, ¿no? O sea, y de hecho sus filtros son, si es el tema, a veces sientes, mira, no tiene nada que ver, pero está tan bonito mi proyecto que lo voy a poner y los voy a enamorar, ¿no? Ese filtro literalmente es, leo el título, leo el tema de la convocatoria, leo el estado donde aplica. No leo el proyecto. Por más hermoso que esté el proyecto, tengo otros 100 que leer. Entonces, eso para mí es muy importante, que haya una alineación con la temática, y creo que para trabajar con Fundación Messias Coach y con todas las que estamos aquí, tiene que estar esa alineación. El filtro administrativo es muy relevante, y es muy relevante de nuevo porque nosotros también rendimos cuentas, porque no podemos donarle a una organización que no tenga los papeles, me encanta, como dice Mariana, de si se hunde nos volvemos submarino, pero es si se hunde por algunos retos, no por, o sea, y entiendo, y a lo mejor ustedes, supongo que va alineado, no puede, una organización debe hundirse en términos administrativos porque hace que no podamos trabajar la causa, entonces no podemos salir adelante, ¿no? Entonces, todo el tema administrativo es muy relevante. Entonces pensamos, ya son muchísimos documentos, ni los van a leer. Hay una persona en mi equipo que se dedica en las convocatorias a revisar que todos los códigos QR sean legibles, que me estés mandando el documento correcto, porque para nosotros, de hecho, es de lo más importante, porque el riesgo mayor que tenemos los donantes es donar a una fundación que no tiene o no está bien protegida en términos legales, fiscales, contables, ¿no? Entonces, ese tema es muy relevante.
¿Qué se necesita para trabajar con nosotros desde la perspectiva operativa? Es que conozcas a la comunidad en la que estás y que conozcas el tema en el que estás. Justo participábamos en otro foro y decían que si un proyecto es escalable o no, y muchas de las respuestas fueron, es que los proyectos normalmente dependen del contexto. Entonces, que creas que tienes un proyecto muy padre, pero digo, si tienes mucha experiencia y el proceso y la formación y estás buscando replicar es diferente. Pero si quieres traerte tu proyecto que funciona en Nuevo León a Guerrero y no hay adecuaciones ni cosas diferentes y solo estás entrando a Guerrero porque yo estoy diciendo que trabajo ese tema en Guerrero, eso es un tema que es definitivamente un problema, porque necesitamos, para nosotros es fundamental que tenga la experiencia y la relación con la comunidad y con el tema. Y coincido un poco con María, bueno, mucho con Mariana, pero voy a enfatizar en la gente está en el centro, pero también las organizaciones, la persona que está encargada del proyecto tiene que tener experiencia en el tema, ¿no? El tema 4 para nosotros, el filtro 4 es el tema de fortalecimiento. Y nosotros aquí es diferente que muchas organizaciones. Muchas veces las organizaciones buscan a los donantes, a las fundaciones sólidas, ¿no? Fortalecidas, etcétera. ¿Por qué? Pues porque rendimos cuentas. Y entiendo perfectamente, esa es la respuesta al 95% de los temas. Yo rindo cuentas, siento. Fundación MI no. Para nosotros lo que queremos es que sí el proyecto sea viable, eso es muy importante que lo demuestres en la fase operativa, pero en la parte de fortalecimiento es que tengas mucha oportunidad para fortalecerte y muchas ganas para fortalecerte. Nosotros traemos un modelo padrísimo de fortalecimiento, no es el momento para platicarlo, pero gamificado, personalizado, muy, muy padre. Y para nosotros las fundaciones que ya están muy fuertes son valiosísimas, pero pueden seguir adelante sin nuestra ayuda, ¿no? Y las organizaciones, estamos buscando organizaciones que tengan espacio para fortalecerse y tengan ganas, ¿no? Porque a veces tienen espacio, pero no lo ven. Y entonces están constantemente buscando, ¿no? No, es que yo no tengo nada que mejorar. Eso para nosotros es muy importante, que las organizaciones entiendan que hay espacios de mejora y estén dispuestos a trabajar con nosotros y a participar, etcétera, pues todo el proceso que estamos trabajando, ¿no? De fortalecimiento. Y un tema adicional que también va muy alineado a lo que decía Mariana es, para nosotros es muy importante conocer a las organizaciones. Entonces, y también va relacionado a lo que decía Arturo de lo que, de lo que ya traigas, pero, por ejemplo, nosotros tenemos un filtro donde todas las que llegan a cierto filtro las entrevistamos desde dirección, porque queremos entender la persona que está dirigiendo la organización, cómo surge la causa. Entonces, para nosotros es muy importante que sea una persona honesta, transparente, que la verdad busque, que demuestre que busque el bien. Y la verdad es que la gran mayoría es así. Pero sí hay casos que hemos limitado o no trabajado con porque el líder de la organización no cumple con los valores de nuestra organización, ¿no? Entonces, eso es un tema muy, muy relevante. Y la última, pues sí que sepan que normalmente, y al menos así es desde Fundación MI, es que el último filtro es el consejo, y casi siempre es el consejo. Y el consejo en Fundación MI es un consejo súper diverso. Entonces, pues está el experto legal, pero el experto fiscal, pero el experto en finanzas y el tecnólogo. Y entonces tienes un blindaje padre como fundación, pero eso quiere decir que las organizaciones tienen que demostrar estas habilidades o estas oportunidades de fortalecerse en muchas más áreas que en que tengan una causa bonita, ¿no? Entonces, yo creo que esa idea que muchas veces nos vendían, o a lo mejor en el pasado, de con que tengas una causa muy bonita puedes hacer emotivamente que te donen, desafortunadamente se ha quedado desactualizada porque los donantes, el 70% de los donantes que tienen que rendir cuentas, están escogiendo entre 100 proyectos que todos tienen una causa bonita. Y creo que el entender la convocatoria y sus materiales de apoyo es fundamental para poder trabajar con cualquier donante. Yo les acabo de explicar cómo es con Fundación MI, pero estos tips que yo les estoy dando y estos pormenores, pues cada convocatoria tiene sus diferencias, ¿no? Sí, buenísimo, buenísimos todos los filtros. Nada más antes de darle la palabra a Arturo, no creas que no te la quiero dar, nada más les comento que si tienen preguntas las pueden mandar al correo quiera@abm.org.mx o también hay un WhatsApp que es el 55 80 08 23 68. Lo tienen ambas cosas por ahí en el chat por si quieren mandar sus preguntas. Vas, Arturo. Muchas gracias. Igual, sumo todo lo que comentaron, agrego un poquitito. Eh, Pudiera hablar un poquito de la honestidad, pero desde el punto de que compartan realmente si existen, por ejemplo, conflictos de interés. Es muy lamentable que estás revisando convocatorias
es un proyecto muy grande y resulta que el principal proveedor es el hijo del presidente o es la esposa del presidente y a eso dices, va para atrás el proyecto, muchas gracias por participar y sobre todo peor que lo ocultan. Me ha tocado en visitas que ya sabes cómo está el rollo, le preguntas a la persona y te da el nombre de pila nada más para que no se diga, ¿no? Entonces ese tipo de cosas no abonan. Lo que llamamos el respeto al debido proceso. Si hay un proceso como tal y no quedaste en la convocatoria, por favor no hables de con quién tengo que hablar para que aquí me abran la convocatoria de nuevo, o no lo metí a tiempo, pinta, con quién hay que hablar para que me pongan la... O sea, no, por favor, eso no nos gusta trabajar con gente así. El punto también del chantaje como tal, que de repente es que si no me das, no podemos y estamos en números rojos y estamos bien complicados. Y yo de repente así como que un poquito no en burla, sino en empatía de que comprendan cómo está la situación. Y siempre les digo, tengo 170 tengo 200 organizaciones que también están en números rojos. Entonces, ¿cuál es la prioridad? O sea, ¿el que está en más números rojos atiendo primero? ¿O cómo es? Entonces, tener un poquito de esa empatía de no lanzar el chantaje primero. Eh, Pregunta clave, más bien, punto clave, eh, esperamos que al menos sepan leer las preguntas. Cuando preguntamos cuál es el objetivo del programa y te platican la historia de la organización o te tratan de dar la vuelta y te dicen que es maravilloso y te ponen un poema de José José, dices, ¿sabes qué? No entiendo y como yo tengo que presentarlo, me voy a hacer bolas. Entonces, es un poquito complicado, y digo, uno sí le gusta, pero sabemos que hay fundaciones que son muy prácticas y si no lo entiendo, pues no lo entendí y se fregó, ¿no? Tener un poquito de cuidado con eso. Y ya para finalizar es que la institución esté en el momento institucional adecuado a la fundación. Hay organizaciones que llegan y te piden, tienen proyectos maravillosos, pero están en una etapa inicial o a lo mejor en una etapa inicial en cuestión de modelo, donde, por ejemplo, a los empleados les pagan con sobrecito amarillo. Y dices, no, o sea, nosotros no podemos darte un donativo para que tú se lo pagues a un trabajador social y él reparta sobrecitos amarillos a todos. Entonces, si la institución está en un nivel a la par de la fundación, sí es posible, pero de repente apenas agarran el listado de alguna otra parte y ven tu nombre y apenas están iniciando y ya quieren 1 millón de pesos. Dicen, no, espérate, o sea, hago la comparación un poquitito. Cuando amaneces a las 5 de la mañana, no te comes un plato de chicharrones salsa verde, desayunas algo ligero. Las instituciones igual, eso despertar es algo ligero, paso a pasito, vayan haciendo su marco lógico, vayan haciendo su teoría del cambio, vayan poniendo todo en orden. Ahora sí, ya están en el mediodía de la organización, ya están listos ahora sí para agarrar el chicharrón en salsa verde y echárselo completo. Entonces, sí les pediríamos que tengan en cuenta esos pues, consejitos pequeñitos que les puedan ayudar a hacer mejor el trabajo, sumando a todo lo que ya dijeron mis compañeras. Gracias. Perfecto, Arturo, muchas gracias. Y bueno, muchos comentarios que quisiera yo hacerles y preguntas que, bueno, van relacionadas, por un lado, con la pregunta que ya les habíamos hecho de que si, ¿qué necesita una organización para tener una segunda oportunidad con ustedes? O si le dan la posibilidad a una organización una vez que le dijeron que no, si dan esa posibilidad a la organización. Y aprovecho para unirlo a una de las preguntas que tenemos aquí del público, que también va ahí un poco de la mano, de cómo se puede gestionar un seguimiento de cierre sin llegar a la imprudencia por la insistencia, ¿no? O sea, eh, va, va un poco de la mano, o sea, un poco el sí puedo pedir una segunda vez si tengo un segundo chance de pedirlo, y también, pues, por otro lado, cómo puedo darse seguimiento sin ser insistente, sin que hay veces que a mí me dicen, yo estando también desde el lado de mi trabajo solicitando donativos, y que me dicen de la organización, es que pues, ¿por qué no ha entrado el donativo, no? Ya falta el del patronato que te dice, ¿por qué no ha entrado el donativo? Y estás pidiéndole a una organización, estás pidiéndole a un donante y no puedes estar encima del donante ni marcándole diario, ni ahí estoy con el teléfono, ni el WhatsApp, porque también tienes que tener como ese límite, ¿no?
¿Qué recomiendan ustedes en este sentido y si ustedes le dan una segunda oportunidad a las organizaciones? Fer. Nosotros sí, desde Fundación CMR, todo aquel que participa en nuestra convocatoria anual, si no fue seleccionado, puede solicitar una retroalimentación y puede solicitar cuáles fueron los puntos en donde a lo mejor no tuvo ese acierto en contestar o etcétera, que también coincido con todos ustedes, el primer filtro que no pasan es justamente diseñar el objetivo que sea congruente con las metas, con las actividades, con el cronograma, con el presupuesto. Y ahí es donde se nos detienen muchas organizaciones. Nosotros inclusive este año desarrollamos un taller de indicadores, ¿no? Porque las organizaciones no nos saben decir cuáles son sus indicadores o te manejan impacto en lugar de resultados, ¿no? Entonces, bueno, sí es importante conocerlo. Nosotros sí lo abrimos. Evidentemente, pues, también recibimos una gran propuesta de un gran número de proyectos, entonces tampoco es tan inmediata la respuesta, pero sí se los damos y tratamos de tener inclusive a través del coordinador de fortalecimiento institucional de Fundación CMR una entrevista como para poderlos encaminar un poco e invitarlos a que se sumen y participen en la convocatoria del siguiente año, ¿no? Entonces nosotros sí desde ese punto de vista lo hacemos. Ahora también a lo mejor yo contestar un poco desde el otro lado, ¿no? Porque obviamente yo también necesito alianzas y necesito hacer procuración de fondos. Y muchas veces, pues también nosotros debemos de saber, pues preguntar que sí, que no, qué es lo que necesitas. O sea, a lo mejor es un muy buen proyecto, pero no te están dando la respuesta afirmativa. ¿Cómo quieres que lo hagamos? ¿Cómo tiene mayor impacto? ¿Cómo quieres que trabajemos? Porque muchas veces es también un tema de que necesitan, por ejemplo, a nosotros nos pasó en alguna ocasión que querían ir con un número mayor de aliados, ¿no? Entonces, ok, nosotros no tenemos ningún problema, gestionamos una reunión, o sea, hacemos también un poquito de investigación más allá de por qué nos está dando, por qué nos está cumpliendo en los tiempos, ¿no? Entonces, creo que regresamos un poco a lo que todos han también atacado el día de hoy o han mencionado, que es la honestidad, ¿no? Entonces, si hablamos desde ser muy honestos en, este es nuestro proyecto, este es el valor agregado que te estamos dando como aliado para que te vincules con nosotros, ¿qué más necesitas? ¿Cómo más lo podemos crecer, ¿no? También tuvimos en algún otro año una experiencia de que como nosotros antes apoyábamos a proyectos que eran nada más financiados por un año, pues había aliados que no querían tampoco nada más trabajar con nosotros por un año. Y eso inclusive se subió al consejo directivo y entonces se hizo que la convocatoria ahora sea por un mayor número de años, ¿no? Pero pues es todo en base a la comunicación, ¿no? Entonces creo que si nosotros, cada quien conoce su postura y no es, o sea, tampoco estamos en el otro extremo de estar dando lata todos los días con un correo, sí podemos abrirnos con esta honestidad y decir qué más necesitas, cómo más blindamos el proyecto, qué otro resultado requieres, ¿no? Y trabajar sobre eso y sí ser a lo mejor muy puntual en nuestro cronograma, ¿no? A mí me han tocado donantes que me preguntan, ok, nosotros vamos a gestionar de aquí hasta abril, ¿no? Y yo estoy en enero. Pero pues de aquí hasta abril es mi proceso y hasta ahí voy a poderte dar una respuesta. Tú como fundación también de segundo piso, ¿hasta qué fecha te puedo yo decir si le entro contigo o no le entro contigo? Y entonces sí, ser muy claro, sí te puedo aguantar hasta abril o sabes que no, yo necesito tener la respuesta en febrero, pero bueno, seamos claros desde un inicio, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que esos son como los tips que daría y que no se intimiden en preguntar, ¿no? Con lo de las convocatorias. Mandar un correo, oye, ¿hay retroalimentación? Si hay, bienvenido. Si no hay, pues también por un correíto te pondremos, oye, lamentablemente ahorita no, espérate tal, pero eso también demuestra interés por parte de la organización y no nada más, bueno, pues no entré y ya, a ver el siguiente año, ¿no? Que el Ave María me dé puntería para que tengamos una mejor respuesta, ¿no? Sería mis comentarios. Mariana. Sí, gracias, Ale. Yo me quiero ir del otro lado. Ahorita Fer habló de en parte la convocatoria y estoy de acuerdo con todo lo que dice. Al final la comunicación debe ser clara, la retroalimentación es vital,
para que puedan volver a aplicar. Pero hablando ya del tema de la pregunta de qué pasa si fue aceptado el recurso y a lo mejor por alguna otra cuestión que no se cumplió se pierde, yo creo que lo que nosotros necesitaríamos como Fundación Fleischmann es que reflexionen, porque el compromiso es diferente, realmente tienen que escuchar, asimilar y ajustar nuevamente sus procesos dentro de lo posible, sin desvirtuarse, como lo comentaban en un principio, que es muy importante. Inclusive Fernando hace rato platicaba eso, sin desvirtuarse, pero poder ajustarnos. La comunicación es clara también en este punto. Equivocarse es de humanos, y el primer paso para volver a construir la relación siempre es asimilarlo, escuchar y volver a empezar y establecer las condiciones claras de ambas asociaciones o fundaciones. En general, creo que es muy importante hacerle saber a tus donantes lo importante que son para ti y cómo pueden esperar o cómo pueden ayudarlo para poderlo llevar a cabo. Y la transparencia. Yo sé que hemos regresado a lo mismo, y al final va de la mano al final también con la honestidad. Para mí, la transparencia, cuentas claras, amistades largas, la mejor relación que siempre tenemos desde Fundación Fleischmann con las asociaciones es saber hasta dónde va a abarcar nuestro recurso, cuándo va a iniciar, cuándo va a terminar, en qué se va a aplicar, siempre la línea que hablaba también Fer. Y un último consejo: si te preguntas cómo ganar la confianza del donante, la transparencia es siempre la primera respuesta. Perfecto, Ilana, adelante. Creo que igual, creo que todos vamos a decir eso porque creo que además estamos muy alineados en este foro y creo que siempre los donantes tenemos ciertas coincidencias. De nuevo, aprendemos en el camino y vamos teniendo aprendizajes que compartimos y que aprendemos por nuestra propia parte y pues son similares porque nos enfrentamos a situaciones similares, ¿no? Pero creo que de acuerdo, nosotros también damos retroalimentación. Creo que la respuesta no es sí o no, o sea, sí creemos fielmente en las segundas oportunidades, pero también depende de la razón por la cual la primera oportunidad no se consiguió, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un tema de alineación, si participaste en una convocatoria que no era la tuya, no hay ningún problema cuando abramos, o sea, al menos nosotros operamos solo por convocatoria, entonces tampoco hay este tema de volver a aplicar, o sea, abre la convocatoria, era un tema de educación, tú traías un proyecto de salud, la siguiente vez sí es de salud y está alineado de maravilla, ¿no? Segunda oportunidad, sin duda. Si es un tema no de alineación, sino un tema de falta de viabilidad de tu proyecto, si era la convocatoria correcta la de educación, pero no era viable tu proyecto por alguna razón o de salud, o sea, ¿qué no es viable un proyecto? Les voy a platicar una historia. En nuestra convocatoria de asistencia teníamos una fundación, de verdad no les puedo explicar lo increíble de la fundación. Era gente de las propias comunidades. Nosotros buscamos las fundaciones, les decía, los proyectos más chicos. O sea, nosotros buscamos las fundaciones lejanas, pero muy comunitarias, que tengan buen arraigo comunitario, porque nosotros creemos que el cambio viene, bueno, esa es nuestra teoría del cambio, ¿no? Desde dentro, estar trayendo soluciones de fuera es muy complejo y costoso y a veces no hay ese entendimiento. Nosotros pensamos que si agarramos a las organizaciones correctas en una comunidad y la crecemos y la fortalecemos, entonces podemos hacer cambios mayores, ¿no? De hecho, un poco sumando como a la última pregunta de qué buscamos, también sí buscamos fundaciones líderes con ese conocimiento comunitario, ¿no? Habiendo dicho esto, había una comunidad padrísima de los propios miembros de la comunidad que entendían todo y que tenían un historial muy grande de haber entregado despensas, conseguido medicina, ropa, y estaban aplicando y todo estaba padrísimo hasta que su proyecto era un tema de agua. Y nunca, la convocatoria era agua y nunca habían trabajado con temas de agua. Entonces, por más increíble y lo que acabamos haciendo como spoiler alert, pero fue ayudarlos a fortalecerse en su modelo de intervención para que después pudieran aplicar a otras, pero tenían toda la intención, todo el conocimiento comunitario y todo, pero la realidad es que no era viable, era más peligroso darles el dinero y fondearles y que se empezaran a meter con poner cosas en el techo de casas, pues que podrían acabar tirando el techo de las casas más que dando el agua a las casas, ¿no? Entonces, el tema de esta viabilidad, pues es muy, muy relevante en este tema, ¿no? Entonces, si tú en la siguiente convocatoria, 2, 3 años después, me demuestras que tuviste la experiencia, los aliados, las formas, te preparaste, o sea, si hay un cambio notorio en la razón por la que no te lo dimos en esta convocatoria a cuando llegues a la nueva, entonces
no también hay una oportunidad, sin duda, ¿no? Una segunda oportunidad donde digas, oye, pues mira, tienes razón, no sabía, pero me preparé, metimos a estas personas expertas en agua al equipo, empezamos a trabajar con este proyecto, con este aliado, y entonces empiezas a hacer todo este tema y todo este cambio. Ahí sí hay un segundo, ahí alguien está compartiendo algo que creo que no. Ok, súper. Este, la otra es si es un tema del director o de falta de preparación del equipo, de nuevo, si después ya no está esa persona o si después ya no, o si hay un cambio, si se preparó. O sea, creo que la respuesta para mí es depende de la razón por la que no se dio y de que demuestres que cambió eso, ¿no? La última, y ahí sí hay un tema un poco más conflictivo, es como decía Arturo, ¿no? Oye, si son temas de conflicto de interés, si son temas de mal manejo de recursos, si son temas de que el consejo, o sea, si son temas ya más profundos, la respuesta es depende del caso, ¿no? O sea, es a menos de que haya un cambio de consejo, a menos de que haya un cambio de director, a menos de que haya este tipo de acciones muy determinantes, es muy complejo dar una segunda oportunidad, ¿no? Oye, pues es que sigue el mismo director y siguen, ya no está con ese despacho, pero está con otro, que, o sea, la confianza es muy relevante. Entonces, cuando hay una ruptura de confianza por alguna razón, ese es como el caso más complicado. Y los demás casos, pues había algo que no cumpliste, ahora ya lo cumpliste, pues bienvenido, ¿no? Creemos fielmente en las segundas oportunidades, a través de la retroalimentación ayudamos a que esto suceda. Cuando son este tipo de casos excepcionales donde, como les platicaba el caso de la viabilidad del proyecto de agua, buscamos cómo seguir ayudando. De verdad, las segundas oportunidades, pues es parte de la esencia de todos los que estamos aquí tratando de transformar el país y ayudar a reponer lo que ha ocurrido de cierta forma, pero sí es muy relevante que sea una razón que hayas mostrado que te interesó, que decía Mariana, ¿no? Que te interesó, que reflexionaste, que aprendiste y que ahora traes una propuesta diferente. Muchas gracias, Ilana. Y quiero también darles las gracias. Aquí hay varios comentarios de excelentes ponentes y de dándoles las gracias. Y bueno, aprovechar un poco la confianza, Arturo, para meter también por aquí una de las preguntas que se repite, que es, ¿por qué, digo, además de este tema de dar segundas oportunidades, por qué en las convocatorias o por qué a veces no se puede meter dentro de las convocatorias el pago de nómina o los gastos de nómina por cuando pues al final tener eh, equipo operativo pues también es muy costoso, ¿no? O sea, porque hay veces que esto no se toma en cuenta dentro de los proyectos y bueno, y ahorita les hago otras preguntas que se repiten mucho también por aquí. Adelante. Gracias. Bien, respondo primero la pregunta anterior de insistir. Y para mí es nada más preguntarle siempre al encargado, gerente, donante, whatever, primero, ¿cuándo avisan resultados? Aunque ya hayan supuestamente avisado, pero a ti no te llegó el aviso, de todos modos pregunta, hola, ¿cuándo dan resultados? Muy casualmente. Y ya si te dicen, es que ya dimos, tú ya pregunta cómo te fue. Sí, pues gracias por participar, de modo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si pasa el tiempo, no te avisa, o tu donante es particular, nada más es, pregúntale, ¿cuándo consideras que te pudiera volver a contactar? ¿O cuándo consideras que te pudiera volver a pedir? Yo creo que en ese camino de confianza y de entendimiento, la fundación no se siente desde este lado así como que presionada, y literal, tú en tu agenda ya pones que, bueno, pues hasta agosto, ya sé que le puedo preguntar. Entonces, nada más tenerlo así bien en cuenta y siempre abrir la pregunta bonita de cuándo los resultados. Eso es de la pregunta anterior. Ahora sí, de la pregunta oficial que nos tocaba contestar, así como dijeron anteriormente, cada caso es único. Yo creo que hay a mí dos reflexiones. La primera es que la organización siempre haga un análisis interior, pero realmente muy sincero. Dice que, a ver, estoy pidiendo una cantidad correcta a la organización correcta, con un proyecto correcto, que soy una organización que tiene el personal adecuado para ejecutarlo. Y si todo se alinea, entonces sí, habría que preguntar un poquito más de fondo. Y eso pega con mi segundo, así como que consejo, es esa cercanía con la fundación. De cierta manera, yo, bueno, en lo particular, he tratado o trato de tener un poquito de comunicación y un poquito de contacto y un poquito de cercanía con las organizaciones para que casualmente me puedan preguntar, oye, siempre he pedido para esto.
¿Cómo ves? ¿Cómo ves este año la fundación? ¿Traen ganas de inventar el hilo negro o seguimos como estamos? Y para mí me encanta decirle, no, sigue como estás, ahorita no le muevas. O sí, estaría padre que ahorita te movieras para este lado. Entonces, si tú tienes mucha cercanía y tratas de contactar a esos donantes, tratas de, casualmente me lo encontré en la misma conferencia, saludarlo y decirle, oye, ¿cómo va la fundación? ¿Siguen en la misma línea? ¿Tienen algo nuevo que quieran ver? Ah, ok, perfecto, ya empiezas a tener un poquito de carnita. Ahora, cuando negamos una petición, oficialmente, digo, lo digo desde mi cancha, siempre va a ser falta de presupuesto. Y así, falta de presupuesto. Y hay veces que sí es, y hay veces que no lo es. Pero cuando yo en lo particular tengo esa confianza con la persona, que sí me dice, ¿sabes qué? O sea, sí le ves las ganas de aprender, sí le ves las ganas de entender y de empatizar contigo, porque a veces sí es por falta de presupuesto, pero porque pues llegó el compadre del consejero y pues se llevó más de la cuenta y nos desprotegió, o porque me saturaron este año y no tuve dinero, sí abro el corazoncito. Pero cuando no hay cercanía, sabes que la persona es una gandalla, sabes que las asociaciones de negocio familiar, te quedas con el falta de presupuesto y te lavas las manos y tan, tan. Entonces, yo siempre les recomiendo que tengan mucha confianza, pero no esa confianza que se siente que está siendo utilizado, sino realmente con ese ánimo de empatizar con la fundación, de saber qué es lo que está sucediendo. Y ahí uno sí les dice, ¿sabes qué? Mira, este año en particular nos pasó que Rusia se peleó con Ucrania, nos cayó la bolsa y teníamos menos presupuesto. Qué pena, no me da para todos. O tuvimos que bajar los presupuestos. O había cierta preocupación ahora por el tema de whatever, ¿no? Entonces, esa confianza va a ser básicamente la clave. Y respecto al pago de nómina, eh, sí, de hecho hay una tradición de no pagar nóminas. Acá en la fundación donde estoy, sí hemos tratado de empatizar mucho con ustedes y nosotros sí lo aceptamos y hemos estado molestando a nuestros amigos para que también lo hagan. Creo que vamos en la transformación. Yo lo que al principio y platicaba con los consejeros era, si no hay nóminas, no hay acción, si no hay acción, no hay causa, si no hay causa, pues ¿qué estamos haciendo aquí? Mejor vamos a hacer otra cosa y sí hemos podido mover un poquitito pues, esa aguja. Yo les recomiendo que también tengan el entendimiento y empatía que hay algo que se llama derechos del donante. Y si el donante dice, yo no quiero dar nómina, pues se le tiene que respetar y hay que buscar entonces otra forma. A lo mejor, si nadie quiere pagar las nóminas de administrativo, pues a lo mejor se pueden buscar eventos no etiquetados, boteos, otro tipo de cosas con la que se pueda compensar nóminas administrativas que nadie quiere pagar o buscar esos donantes que están muy cercanos con la organización, que quieren mucho a la organización y con quien se tiene mucha confianza como para decirle, ¿sabes qué? Necesitamos tu ayuda para pagar el sueldo de la secretaria que nadie quiere pagar. Entonces, creo que hay maneras por las que sí, pero hay que respetar también el derecho del donante a decir, pues yo nada más quiero para eso. Les platico un poquito una anécdota que a mí me pasó con un donante. Hace muchos años yo estaba en otra organización, no digo nombres para no quemar banda, pero fui con un donante y planteé esa pregunta. Y le dije, es que, ¿por qué no quieres pagar nóminas? Y me dijo así con toda la ironía del mundo y así, me dijo, porque sé cuánto gana tu director y yo no le quiero pagar a tu director. Y sí, mi director era un hijo de eso, que ganaba horripilante. Entonces, hay que entender un poquito de ese derecho del donante y hay que saber con quién sí y con quién no. Sí, y definitivamente creo que va también de la mano con una de las preguntas que hacen por aquí de que si vamos rumbo a la sostenibilidad, cómo diseñar una planeación estratégica para no depender tanto de los donantes. Y ahí pues quiero agregar al comentario que bien hacías, Arturo, de decir, bueno, busquemos otras fuentes de ingresos que no sean nada más las convocatorias de estas grandes fundaciones donantes, sino buscar más individuos, buscar donativos recurrentes, hacer eventos, buscar diversificar para tener esa sostenibilidad o esta parte que también ya se ha puesto en muchos lugares de los negocios sociales, ¿no? O sea, creo que a veces esperamos que las fundaciones donantes nos den todo o dependemos mucho de las fundaciones donantes y no buscamos, no buscamos eh, pues como otras opciones. Y bueno, antes de ir, todavía nos quedan creo que 10 minutos y si no que me corrijan de Fundación Quiera, pero tengo aquí otra pregunta que es un poco recurrente, que es el tema de
qué hacer para, o qué capacitaciones se pueden tomar para tener esas habilidades de poder plasmar las ideas de manera estructurada. No sé si alguno de ustedes la quiera contestar. Y al mismo tiempo preguntan qué habilidades sociales se deben de tener para poder sentarse con un CEO o con un responsable de una empresa y tener negociaciones con éxito. O sea, por un lado es, pues, cómo me capacito para así tener esa estructura. No sé, ahorita abro el micrófono para ver quién de ustedes lo quiere contestar, y qué habilidades sociales necesito tener para sentarme con alguien que pueda tener, ya sea ustedes mismos de sus fundaciones o en un momento dado con otro tipo de donante. No sé quién quiera contestar estas preguntas. Pues a ver si quieres, vamos, voy. Mm. Bueno, creo que hoy con esta modalidad virtual hay un sinfín de capacitaciones que podemos tomar, ¿no? Prácticamente hay muchas organizaciones, el CEMEFI, Fundación Grupo México, no son, tú buscas en cualquier buscador procuración de fondos, nuevas estrategias, innovación social, y te salen una cantidad enorme de cursos, ¿no? Sí creo que es parte de nuestra obligación también estarnos actualizando y estar viendo qué está sucediendo allá afuera, ¿no? Y no nada más en nuestro país, sino en otros países, qué está funcionando, cómo están innovando socialmente, qué nuevas iniciativas están trayendo, ¿no? Justamente en cómo salirnos de la caja de siempre. Y entonces solamente buscar las convocatorias. Evidentemente la convocatoria es un medio para poder procurar fondos, pero sí, nosotros también dentro de lo que solicitamos de información a las organizaciones, justamente vemos cómo es esta movilización de recursos interna, ¿no? ¿Cuáles son tus fuentes de financiamiento? O sea, ¿estás nada más enfocado a convocatorias nacionales, internacionales? ¿Tienes colecta, programa padrino, eventos? Bueno, pues sí, un sinfín de cosas, hasta los proyectos productivos, que también es una muy buena forma de procurar. Ahora los voluntariados corporativos, ¿no? Que también es una nueva, bueno, no es nueva, pero es también una buena forma de movilizar recursos. Entonces, creo que sí tenemos que estar a la vanguardia en aprendizaje, ¿no? Y muchos de estos cursos son gratuitos, pero creo que también como parte de las organizaciones es válido y necesario invertir en capacitación. O sea, no es voy a gastar en un curso, no, es que estoy invirtiendo para que mi personal, para que la gente que trabaja dentro del área de la organización, en cualquiera de las áreas de cada una de ustedes, se pueda fortalecer y tenga este conocimiento para que entonces sí tenga estas habilidades para que cuando se llegue a sentar con el CEO sepa cómo manejarlo, ¿no? Hoy por hoy, creo que una de las herramientas que a nosotros nos ha funcionado mucho y hemos rediseñado toda nuestra comunicación en esa vía es el storytelling, ¿no? La gente ya no quiere nada más que te sientes y que le des una hoja de una carta que el niño escribió. Digo, sí, son muy lindas y muchas veces funciona, pero ¿cómo creo una historia en donde involucre a mi donante o a mi aliado o al CEO que estoy yendo a ver? Por eso hay que analizarlo, por eso hay que investigarlo, porque necesitamos detectar esas fibritas que sabemos que le vamos a mover. Y eso lo hacemos y así que lo arropamos de este storytelling con la causa que estamos procurando, y bueno, vamos y nos presentamos, ¿no? Entonces, esta parte del storytelling. Y la otra es, hijo, que creo que nos cuesta mucho trabajo, yo me incluyo, la comunicación asertiva, ¿no? Saber qué es lo que tengo que decir sin choros, sin estarle dando vueltas. O sea, es llegar y atacar el problema o la propuesta o lo que le quiero decir. No divagar en 80 cosas y entonces ya lo perdí. No, ¿no? Carmela lo decía también, que creo que todos lo hemos hecho en nuestros cursos de procuración de fondos, este pitch en el elevador, ¿no? O sea, tienes 2 minutos para atraer la atención o 1 minuto. Tienes que saber elaborar tu pitch y enamorar a la gente en 1 minuto,
Entonces ya tienes su atención, ok, ya a lo mejor puedes indagar un poco más, digo, puedes profundizar un poco más, pero necesitamos ser así tan hábiles, ¿no? Dentro de Fundación CMR, cuando se escogen a los proyectos semifinalistas, las organizaciones vienen y hacen un pitch a todo el consejo directivo de la fundación. Y ahí es donde a lo mejor el proyecto en todas las demás evaluaciones estuvo al top, pero si no sabe enamorar a la gente que está ahí, pues difícilmente va a ser un proyecto con el que se enganche el consejo, ¿no? Entonces, creo que esos serían los tips, ¿no? Para que deje yo hablar a los demás. Y bueno, a ver, Arturo, y luego ya literal en un pitch de 1 minuto les voy a pedir que den su cierre, porque ya yo quisiera aquí, me podría quedar toda la mañana platicando, pero el tiempo se nos está acabando. Arturo. Gracias. Yo primero que haría el análisis de que seamos conscientes del perfil y la especialización. Si yo soy un perfil de mucha lectura, de mucha capacidad de atención, de mucho seguimiento, muy administrador, sé que voy a llenar convocatorias y qué padre, exploten eso y especialícense lo más que puedan. Entonces, o sea, no tenemos que ser todólogos, no tenemos que ser las personas orquesta que toquen todo al mismo tiempo. Si yo soy bueno para esto, síganle dando para esto. Es bueno tener otras habilidades, sí, pero especialícense. Y respondiendo a las preguntas de capacitación, se va a ver muy bobo, pero hagan las tareas con sus hijos. Esa es la mejor manera de tener nuevas capacidades para contestar convocatorias. Simplemente la lectura de comprensión y el contestar los malditos cuestionarios que ponen los maestros de primaria, ayudan muchísimo porque es el modelo básico de todo lleno de convocatorias. Ahora, de habilidades pudiera recomendar relaciones públicas, una persona con un carácter súper ligero le cae bien a todo el mundo. Entonces, si traes al gendarme con cara de perro que visita a los donantes, ya perdiste. La comunicación, como dijeron, pero me quedaría con así como que dos valores, empatía y la capacidad de escucha. Porque realmente una conversación con un donante no es parlotear para que el donante esté siendo ultrajado por tus comentarios, sino más bien que el donante explaye un poco lo que él necesita para que tú puedas entender y tú puedas responder. Y así construir una conversación que te lleve a la generación de confianza, que te lleve al entendimiento por parte del donante de lo que quieres hacer y puedan llegar a un buen acuerdo. Y yo creo que la clave es ser un camaleón. O sea, esa capacidad de poder comportarte decentemente con la persona más fina como donante y un donante súper chistoso, alivianado, así, pues poder tener esa capacidad de poder estar en diferentes partes sin perder tu personalidad y llegarle a cada uno para hacer una conexión con ellos. Esas serían mis recomendaciones. Muchas gracias, Mariana, y bueno, te tocó al Gracias. final, perdón, Ilana. Gracias, Ale. Yo nada más quisiera también comentar en cuanto a la pregunta de la nómina. Se me hace vital también que lo incluyan en los proyectos. Yo sé que ya estamos en eso, nada más me quedé con las ganas de decirles desde que una forma elegante y realmente muy profesional de presentar la nómina ante es sumarlo al proyecto que estás presentando. ¿Qué quiere decir? No vas a encargarle la nómina del administrador al 100% del proyecto, sino a lo mejor una parte de lo que les corresponde. Y eso le da mucha credibilidad y mucha confianza al donante a la hora de aceptar o no el otorgar donativa con nómina. En Fundación Fleischmann sí lo hacemos, siempre y cuando sea prioritado. No el 100% del cargo administrativo se debe ir a todo el proyecto en sí que te están presentando. Y bueno, por último, decirles a las organizaciones que para poder aplicar a un donativo, a una fundación, cuenten su historia, storytelling muy importante, adapten su mensaje al hoy, conozcan a su donante, qué es lo que están haciendo, qué es lo que quiere, escuchen y mantengan una manera positiva de poderlo lograr, muestren cuál va a ser su teoría de cambio, qué están trayendo a la mesa, qué están ofreciendo, mantengan una actitud positiva y puedan ver cómo van a desarrollarle. Recuerden que muchas veces la regla de 5 no, siempre la sexta vez va a ser un sí, eso es siempre, no desistan, crean una buena relación y fortalécenla. Y por último, recuerden que si las reglas cambian, hay que reinventarnos. Como dijo Arturo, somos camaleones, rompan paradigmas, salgan allá afuera y muchas veces nos necesitan más las asociaciones, las fundaciones de segundo piso, las empresas que las necesitan más de lo que realmente queremos aceptar. Así que sean positivos y
ábranse todas las puertas, no pierdan ni una sola oportunidad porque la oportunidad está para quien está listo, escuchando y poder presentar su servicio. Gracias. Buenísimo, Mariana, muchas gracias. Y Lana, para terminar. Súper. Yo creo que en un minuto y recapitulando un poco, creo que es importante, uno, que escojan, planeen las convocatorias en las que quieren participar o a los donantes o empresas que quieren visitar. Hay muchas páginas que consolidan las convocatorias. Entonces, decidan formalmente, no baten todo, porque en esos casos, entonces están entrando como decíamos, ¿no? Porque la causa está muy bonita, pero ni siquiera probablemente van a leer su proyecto, ¿no? Entonces, traten de estratégicamente definir y a esas echarles todas las ganas y seguir participando las veces necesarias, pero no podemos aplicar a todas todo el tiempo, ¿no? Dos es que el filtro administrativo es muy importante, entonces sí tómense el tiempo de, bueno, y toda la convocatoria son los tips de lo que le importa al donante, entonces no lo hacemos por generar molestia a nadie, es porque es relevante para nosotros, entonces que revisen la convocatoria, revisen los documentos de apoyo y asegúrense que sus documentos y todo lo que suban sea legible, actualizado a la fecha, etcétera, ¿no? Asegúrense de que demostrar que tienen un buen entendimiento de la situación, conocimiento, que han trabajado con las comunidades. Y el tema es muy, muy relevante que haya una coherencia en todo el proceso, ¿no? O sea, y va alineado a lo que decía Mariana, ¿no? O sea, si yo estoy explicándote coherentemente que voy a pagar cierta parte de la nómina o de la administración en esta actividad, que se alinea aquí en el cronograma, que se alinea a esta actividad, que se alinea al objetivo, entonces es diferente que el de estarte pidiendo que pagues una nómina, ¿no? Entonces, esa alineación yo creo que es lo más relevante, que de veras puedas, que sea legible tu proyecto y que horizontalmente todo esté relacionado hasta las evidencias, que nos lleva al tema de transparencia, ¿no? Entre más transparentes podamos ser, es mejor, por supuesto. Creo que es importante nada más comentar que la procuración muchas veces es un nivel avanzado. O sea, primero ten claro lo que haces, por qué lo haces, ten claras tus herramientas que lo expliquen y entonces es mucho más fácil procurar en esa línea. Y estas herramientas pues aportan mucho valor, ¿no? Por eso las piden muchos donantes, las pedimos muchos donantes. Y el último, y creo que llévense eso de aquí, es los donantes también rendimos cuentas. Entonces, entre más transparentes puedan ser y entre más mejores, no más bien entre mejor presenten sus resultados, pues va a ser más probable que ayuden al donante a resolver el dolor que tiene, ¿no? O el dolor de cabeza que genera dar donativos, porque pues hay muchos riesgos involucrados. Entonces, nosotros también rendimos cuentas y entonces vamos a buscar siempre la transparencia de nuestros aliados. Buenísimo, pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Fer, Arturo, Ilana, Mariana. Les comento que Ilana y Mariana estarán participando mañana en el panel con donantes, bueno, en las reuniones con donantes, y podrán ahí seguirles haciendo sus preguntas. Se quedan muchas preguntas, muchos agradecimientos para los cuatro. La verdad es que yo siempre aprendo muchísimo y pues por muchos años que lleve en este sector, siempre me encanta estar en esto porque aprendo de todos ustedes. Así que muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros y por todo lo que les dejan a todas las organizaciones.